Muy bien, vamos a la palabra del Señor esta mañana. Tengo los minutos para predicar y el tema de hoy se titula En estado de urgencia espiritual. Sabe, las organizaciones formales y más especialmente los gobiernos y las naciones tienen protocolos para establecer diferentes estados de urgencia dependiendo de la alteración de las circunstancias en el entorno social, en el entorno de alguna eventualidad particular, y declaran estados de urgencia en diferentes momentos o circunstancias según sea necesario. Pues en el mundo espiritual es algo similar. También hay estados de urgencia que la palabra de Dios nos llama a establecer en nuestra vida. De eso quiero hablar en esta mañana, del estado de urgencia espiritual en el que estamos viviendo y que necesitamos entenderlo y discernirlo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en capítulo 13 de esta carta, versículo 11 al 14, comienza declarando lo siguiente y dice: esto es aún más urgente, dándole la connotación de lo que debe entender el creyente, de lo que debe entender la iglesia, de lo que debe entender el pueblo de Dios. Esto es aún más urgente, dice el apóstol Pablo. Y comienza entonces él a describir lo siguiente, una circunstancia que debemos atender con la debida urgencia del caso. Dice: porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, dice el apóstol Pablo. Y luego dice: despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidias, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Hagamos una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias. Hoy nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu son el terreno donde tu palabra es sembrada, donde tu palabra es puesta como semilla para fructificar. Padre, ponemos nuestra vida a tu disposición para que hagas con nosotros lo que tú desees. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe? Lo que estamos leyendo aquí describe justamente este llamado urgente que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia. Llamado urgente que le hace respecto a los tiempos peligrosos que vivimos. Llamado urgente respecto a los tiempos desafiantes de la fe en los cuales estamos inmersos constantemente. Tiempos que nos demandan ser más enérgicos, tiempos que nos demandan ser más comprometidos a un caminar correcto con Dios. Y ante estos tiempos, ante estas vicisitudes de la vida cristiana,
ante las noticias en torno a las guerras, a las pandemias, a las diferentes crisis sociales que el mundo está experimentando, los creyentes, la iglesia y el pueblo de Dios nos debemos declarar en estado de urgencia espiritual. Y declarando ese estado de urgencia espiritual, debemos entonces vivir conforme a ese estado de urgencia espiritual. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Es en medio de la urgencia espiritual que vive la iglesia y el mundo, la iglesia está llamada a vivir con ciertos protocolos, a vivir de cierta manera, a revisar su vida para vivir en el estado y en las condiciones en las que estamos envueltos. ¿Sabe? Bajo un estado de urgencia espiritual, hay 5 deberes que quiero tomar de esta escritura que el creyente debe asumir. 5 deberes que son parte de tu vida cristiana, de tu vida con Dios, de tu responsabilidad en tu trabajo con el Espíritu Santo. 5 deberes que quiero extraer de esta porción de Romanos 13. El primer deber que el creyente debe asumir es este. Número 1, entender que el tiempo se acaba y que aún hay mucho por hacer. Si hay algo que un estado de emergencia debe poner en nuestra alarma máxima, es esto: la necesidad del entendimiento de que el tiempo se acaba, querida iglesia. El tiempo se acorta, los días están siendo acortados por causa de la iglesia y aún todavía hay mucho por hacer, aún hay mucho por trabajar, aún hay mucho por predicar, aún hay mucho por impartir en este mundo quebrantado. El apóstol Pablo lo comienza diciendo: esto es aún más urgente, dice el versículo 11, porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Cuando él habla de que es muy tarde, se está refiriendo al momento en la historia donde la consumación de los tiempos, de la plenitud de los tiempos, de los planes de Dios para la humanidad, eso está llegando a sus ciclos finales. Ya es muy tarde, está acabando esa brecha de gracia, ese tiempo que Dios ha establecido para que los hombres vengan al arrepentimiento, para que la humanidad reconozca la necesidad de Dios. El tiempo se está acortando, es tarde, dice el apóstol Pablo, el tiempo se acaba. La pregunta es si estamos entendiendo eso. La pregunta es hacia adentro de nuestra propia relación con Dios, hacia lo interno de la iglesia, si estamos entendiendo que el tiempo se acaba, o por el contrario, estamos completamente distraídos, estamos en el modo como el mundo opera, viendo las noticias que cambian cada semana, cada mes, cada temporada. Hay algo nuevo en lo que hay que estar entretenido, en lo que hay que estar opinando, en lo que hay que estar comentando en las redes sociales. ¿Sabe? La iglesia debe asumir esta responsabilidad porque estamos viviendo bajo un estado de urgencia espiritual. Y bajo ese estado tengo que reflexionar profundamente, tengo que meditar, tengo que pedirle al Señor el entendimiento necesario. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Mientras sé que el día está terminando, mientras sé que es muy tarde, mientras sé que el tiempo se acaba. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál debe ser mi trabajo? ¿Cómo debo moverme en medio de esta sociedad? Señor, ayúdame. Estamos viviendo en estado de urgencia espiritual.
¿Dónde están los creyentes entendidos esta mañana que saben lo que tienen que hacer? Dile al que está a tu lado, tienes que entender que el tiempo se acaba. Es que hoy en día nos llenan de tantas cosas, tantas distracciones. Necesitamos entender que el tiempo se acaba y todavía hay alguien que tiene que escuchar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Número 2, segundo deber que el creyente debe asumir bajo un estado de urgencia espiritual. El segundo deber que el creyente debe asumir, de acuerdo a la escritura en Romanos, es despertar del sueño, porque la salvación se acerca. Diga conmigo, despertar. Toque a alguien y dígale, tienes que despertar. Necesitamos despertar del sueño. Sigue diciendo la escritura, despierten, dice el apóstol Pablo, versículo 11. Despierten. ¿Sabe? La iglesia tiene esta tendencia hacia el adormecimiento. La iglesia tiene esta proclividad de, en algunas etapas de la historia, volverse pasiva, adormecerse en su relación con Dios, volverse una iglesia completamente en pausa. Pero el apóstol Pablo está sonando las campanas, está encendiendo las alarmas y está diciendo, iglesia, despierten. Iglesia, despierten. ¿Y por qué? Porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Y él agrega, la noche ya casi llega a su fin. Y anuncia esto, el día de la salvación amanecerá pronto. El día de la salvación, la completa redención de nuestra vida, la completa restauración de nuestra alma, la completa salvación de cada aspecto de tu ser, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo está pronto, dice el Señor. Esa consumación de los planes que Dios ha tenido contigo está pronto. No es tiempo para estar dormidos, no es tiempo para sumergirnos en las cómodas sábanas del entretenimiento, de la distracción, de las comodidades de este mundo. Dice el apóstol Pablo, estamos bajo un estado de urgencia espiritual y eso demanda estar con los ojos abiertos, mirando con expectativa, anhelando lo que Dios va a hacer. La noche está terminando, la noche está acabando, es hora de levantarse. La iglesia debe ser una iglesia madrugadora, una iglesia que está en vela, una iglesia en oración, una iglesia buscando, una iglesia esperando, una iglesia anhelando que el día de la salvación que está pronto a venir venga con poder, venga con su reino, venga entre las nubes el Señor a rescatar a su pueblo, a llamar a su pueblo a la eternidad. Cuando nosotros nos mantenemos despiertos, cuando nosotros nos mantenemos alerta, cuando nosotros nos mantenemos listos, con la ropa puesta, los zapatos en su lugar, la antorcha en nuestra mano, quiero decirte, el Señor se complace de ver a su iglesia despierta, a su iglesia lista, a su iglesia preparada, con el aceite suficiente en la lámpara, esperando el retorno de aquel que vendrá pronto, de aquel que está a las puertas, de aquel que será anunciado. El novio está regresando. ¿Dónde está la iglesia que espera al novio para tener bodas preciosas con él? Así que, ¿qué debemos hacer? Despertar. Una vez más, dile al que está a tu lado, despiértate. Despiértate.
¿Habrá algo que te tiene somnoliente? ¿Habrá algo que te tiene adormecido? ¿Habrá algo que te tiene entre sábanas todavía? Es hora de ponerte tu ropa. Es hora de tomar tu lámpara. Es hora de pararte con firmeza y comenzar a tener una vida viva y activa con Dios. Número 3. Tercer deber del creyente en medio de un estado de urgencia espiritual: dejar la oscuridad. Diga conmigo, dejar la oscuridad. ¿Para qué? Para vivir en rectitud y decencia. La iglesia necesita dejar todo rastro de oscuridad. Tiene que romper con esas cadenas y comenzar a vivir vidas de rectitud, vidas de decencia. Seguía diciendo el versículo 12, por eso dice el apóstol Pablo: dejen, ¿cómo dice? Dejen de lado sus actos oscuros. Se lo está hablando a la iglesia, se lo está predicando a los creyentes, se lo está indicando y dándole esta dirección al pueblo de Dios. Dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia. Imagínate, después de una jornada, de una faena donde has estado en contacto con algún tipo de material, con algún tipo de circunstancia donde te ensuciaste la ropa. Cuando llegas a tu casa, lo primero que haces es quitarte esa ropa. No quieres tener más ese aspecto, no quieres tener más esa contaminación. Pues dice esta instrucción del apóstol Pablo que debemos dejar la oscuridad como si nos quitáramos ropa sucia. ¿Quién quiere tener ropa sucia? Y dice a continuación: y pónganse la armadura resplandeciente. Note cómo la describe: armadura resplandeciente de la vida recta. Es que la vida en rectitud es resplandeciente, es como una armadura, es algo que el enemigo no puede penetrar. Cuando tú decides vivir vidas en rectitud, no hay dardo, no hay nada que pueda penetrar esa armadura. Es una vida de rectitud, y un estado de urgencia espiritual demanda a la iglesia con una armadura resplandeciente. Ya que nosotros, termina diciendo, pertenecemos al día. ¿A dónde pertenecemos, iglesia? ¿A dónde pertenecemos, iglesia? Al día. Es decir, nada que ver con la oscuridad, nada que ver con las tinieblas, nada que ver con las noches. Dice: vivamos con decencia a la vista de todos. ¿Sabe? En esta temporada del mundo, en esta época del mundo, donde hay tanta oscuridad permeándonos en diferentes lugares, en diferentes esferas de la sociedad, la iglesia necesita hacer esto. Necesita recordar que pertenece al día, que somos la iglesia, que pertenecemos al reino de la luz, y que por lo tanto debemos vivir así, con decencia, a la vista de todos. ¿Quiénes son todos en tu vida? ¿Quiénes son aquellos que de alguna manera te tienen a la vista? ¿Quiénes son aquellos que contemplan tu testimonio? ¿Quiénes son aquellos que leen de alguna manera tu carta de vida? ¿Quiénes son aquellos que están en contacto permanente? Pues ante todos ellos, dice el apóstol Pablo, vivamos con decencia a la vista de todos. El mundo necesita ver luz, porque el mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas, y la luz que van a ver es la luz que refleja tu vida, la luz que refleja tu matrimonio, la luz que refleja tu casa, la luz que reflejas mientras haces tus actividades cotidianas. Esa es la luz que van a ver, la luz de Cristo viviendo en ti.
¿Dónde están los que quieren iluminar esta tierra con lámparas de vida, lámparas de luz? Así que estamos hablando de un estado de urgencia espiritual en el cual estamos necesitando tener las actitudes correctas y tomar nuestros deberes y asumirlos con responsabilidad. Hemos dicho 3. Número 1, entender que el tiempo se acaba y que aún hay mucho por hacer. Número 2, despertar del sueño porque la salvación se acerca. En tercer lugar, tercer deber, dejar la oscuridad para vivir en rectitud y decencia. Esto me conecta con el deber número 4. El deber número 4, de acuerdo a lo que Pablo está enseñando, es renunciar a nuestra vida. Diga conmigo, renunciar a nuestra vida para vestirnos de Jesucristo. Ese es el llamado del creyente. El llamado que el mismo Jesús le hizo a sus discípulos. Toma tu cruz y sígueme. Es un proceso de renuncia a nuestra vida para vestirnos de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13 y 14, dice: no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. Y suma y dice: ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, cierra diciendo: vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Es una vestidura sobre nuestras vidas. Es vestiduras de integridad sobre nuestra vida. Es la vestidura de la nueva naturaleza que Cristo nos ha provisto. Es la vestidura del nuevo hombre que en Cristo hemos de desarrollar y alcanzar. Es la vestidura de los frutos que en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios el creyente está manifestando. Es una vestidura completamente nueva. Necesitamos vestirnos con la presencia del Señor Jesucristo. Necesitamos entonces abandonar nuestra propia vida, abandonar nuestros anhelos, abandonar nuestros gustos, abandonar nuestras tendencias, abandonar todo eso que el apóstol Pablo está describiendo como desenfreno, como borracheras, como promiscuidad, como pleitos, como envidias. Toda esa vida es una vida que tú puedes tener, es una vida que tú puedes vivir, pero estamos llamados a renunciar a esa vida, a renunciar a ese ropaje, a renunciar a esa vestidura para vestirnos de la naturaleza de Jesucristo, para vestirnos de su carácter, para vestirnos de su poder, para vestirnos de su amor, para vestirnos de esa maravillosa presencia que Jesucristo puede traer a nosotros. Qué hermoso es que cuando llegues a tu trabajo, llegues con las vestiduras de Jesucristo, no vestido en tu propia carne, en tus propios apetitos, en tus propias formas de hacer las cosas. No, vestido con la presencia del Señor Jesucristo. Cosas van a suceder cuando nos vestimos de esa manera. En medio del mundo donde tú te muevas, sea un mundo podrido, sea un mundo de esclavitud, sea un mundo de confusión, no importa, la presencia de Jesucristo caminará contigo, estará contigo, hará la diferencia contigo. El estado de urgencia espiritual que vive nuestra sociedad anhela ver a la generación de santos comprados por la sangre del Cordero, limpiados de toda maldad, caminando con vestiduras santas en esta tierra. Quiero decirte, tú serás el oasis
de tu trabajo, serás el oasis de tu vecindario, serás el oasis, serás el referente, serás el modelo, serás lo que ellos necesitan ver, porque tú irás vestido de la presencia misma del Señor. ¿Cuántos embajadores de Jesucristo hay aquí en esta hora? Vístete con sus vestiduras. Y bajo un estado de urgencia espiritual, querida iglesia, el quinto deber que el creyente debe asumir es proteger nuestra mente. Diga conmigo: proteger nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser protegida con un solo propósito: para cumplir solo su voluntad. Una mente gobernada por la naturaleza de Dios, una mente instruida con la palabra de Dios, una mente que se somete, que todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Es una mente renovada, es una mente cambiada, es una mente transformada. Por eso necesitamos, en medio de este estado de urgencia espiritual, en medio de este estado de cosas, bajo la oscuridad de un mundo perverso, bajo un estado de ataque y de asedio permanente a nuestra mente, a nuestros pensamientos, la iglesia tiene que activar este protocolo, tiene que proteger su mente. Tú tienes que proteger tu mente, porque tu propósito, tu único propósito es cumplir la voluntad de Dios. Pero si tú no proteges tu mente, amén, si tú no proteges tus pensamientos, si tú no resguardas tu mente, terminarás haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad del mundo, la voluntad de tu carne y la voluntad de tu enemigo. Por eso cierra diciendo el apóstol Pablo, versículo 14: y no se permitan pensar. Note cómo habla de este campo de operación. No se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Todo lo que se desencadena a partir de pensamientos operando en tu mente, bajo diferentes motivaciones, bajo diferentes fuentes, tiene que ser purificada nuestra mente, tiene que ser limpiada, tiene que ser guardada, tiene que ser transformada. Porque el enemigo está constantemente trayendo pensamientos, bombardeando tu campo de batalla, haciéndote creer ciertas cosas, sembrando mentiras para que parezcan verdad en tu vida, llevándote a considerar ciertas alternativas, llevándote a considerar desobedecer la palabra de Dios, llevándote a pensar en cosas que terminarán probablemente, como dice Pablo, complaciendo los malos deseos. Pero sabe, yo no estoy en esta tierra para complacer mis malos deseos. Estoy en esta tierra para complacer los deseos eternos del cielo, los deseos eternos de Dios y su palabra, los deseos de su corazón. Estoy para complacer lo que Él quiere. Así que tengo que proteger mi mente todos los días. Tengo que proteger mi pensamiento en todo momento, en toda circunstancia. Y tengo que estar entonces alerta, porque estoy en medio de un estado de urgencia espiritual. ¿Dónde está la iglesia que quiere proteger sus pensamientos, su mente? ¿Sabe? Quiero orar contigo esta mañana. Quiero ponerte de pie, por favor, por unos minutos y pedirle al Señor que nos ayude a tener el discernimiento, a tener la sabiduría, a tener este carácter que se necesita,
a tener la energía para trabajar, a tener el compromiso para vivir con estos deberes en nuestra vida, siendo asumidos no el domingo en la mañana, sino a lo largo de mi semana de trabajo, a lo largo de mis diferentes batallas, decisiones, encuentros con el enemigo, tentaciones que van a venir, que van a ser traídas desde diferentes fuentes. Tienes que estar preparado. ¿Qué tal si levantas tus manos en esta mañana y le dices: Señor, aquí estoy? Quiero entender esto que tú me estás hablando y quiero caminar contigo en victoria, porque soy del reino de la luz, soy del reino de Jesucristo. Gracias, Señor, te bendecimos. ¿Qué tal si hacemos esta oración juntos? ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y levantamos nuestras voces para pedirle esto al Señor? Ante ti, con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior en traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré sobre toda mi generación, arda este deseo y pasión de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia, grana y
mañana y dile: Señor, llena mi vida con una pasión nueva, llena mi vida con un fuego nuevo, llena mi vida, Señor, quiero estar despierto, llena mi vida, Señor, quiero entender lo que estoy viviendo, quiero estar alerta en medio de un mundo que está convulsionando. Quiero estar preparado, quiero estar listo. Oh Señor, te pido, despiértanos del sueño, haznos entender que la hora se acerca, haznos entender que la salvación está pronto, la salvación está pronto. Señor, esta mañana, hoy te pido, hazme vivir en rectitud, hazme vivir en obediencia. Llena mi vida de un poder nuevo, de un poder renovado para caminar en un mundo hostil, en un mundo difícil, en un mundo de adversidades. Levanta a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, una iglesia revestida de Jesucristo, una iglesia caminando en el poder, en la autoridad, viviendo en la capacidad plena del Espíritu Santo. Oh Señor, que el enemigo no se burle de tu pueblo, que el enemigo no nos derribe, que el enemigo no nos avergüence. Hoy nos levantamos para ser la iglesia con armaduras resplandecientes, una iglesia que pertenece al día, una iglesia que se mueve con autoridad en medio de un mundo caído, una iglesia que se mueve con unción, una iglesia que se mueve con propósito, una iglesia que se mueve con luz en medio de las tinieblas. Hoy, Señor, te pido, danos la oportunidad de hacer de esta tierra una tierra salada, una tierra iluminada, una tierra, Señor, transformada por el precioso evangelio del cielo. Por eso te decimos en esta hora, Señor, desciende sobre nosotros, desciende sobre nosotros, desciende sobre nosotros con tu lluvia. ¿Qué tal si lo decimos una vez más? Oh, manda lluvia, Señor, manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Pon tu mano sobre tu mente y dile: Señor, protege mi mente, protege la mente de mis hijos, protege la mente de mi casa. Señor, protege nuestra mente. Queremos vivir solo para hacer tu voluntad, solo para cumplir tu voluntad, no para complacer mis deseos, sino para complacer los tuyos, oh Señor. Esta mañana te pido, dale a la iglesia una mente renovada, una mente cambiada, una mente transformada para vivir solo para ti, Señor. En esta mañana te lo pedimos y te damos la gloria. Y la iglesia dice amén, amén y amén.